De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos con Eliana Rabbadihi, que es la jefa de proyectos educativos, programas educativos en países de habla hispana y portuguesa de la institución Yad Vashem en Jerusalén. ¿Qué tal, Eliana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Bueno, sabemos que en las próximas semanas vas a estar en España desarrollando muchos programas, seminarios dedicados al tema de la enseñanza del Holocausto, de la Shoah, en universidades de España, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos organizando con Rosa Méndez del Centro Sefará Israel un viaje de capacitación donde por lo general hacemos cada año. Alguien del equipo de Yad Vashem de la parte educativa viaja a España y esta vez va a ser en la semana del 6 al 10 de noviembre. Vamos a estar en varios lugares de España, como en Barcelona, en Zaragoza, en La Rioja, en Girona y en Madrid. Bueno, estos, los que tú llamas viajes de capacitación, hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados a gente española que viajaba a hacer cursos de ese tipo en Israel, pero ahora os desplazáis desde Israel para traerlos, digamos, en una forma que sea más cómoda para mucha gente asistir a estos cursos, ¿no? Exacto, desde nuestro departamento, desde en general de lo que es educación en el exterior, hacemos tantos seminarios de capacitación en Israel, como vos decís, que tenemos a grupos, en este caso, si hablamos de España, grupos de profesores y profesoras, docentes de España, pero también nosotros vamos a los diferentes lados, tanto a América Latina, España y Portugal, para poder llegar, porque sabemos que es muy difícil para todos los docentes y las docentes llegar al seminario y llegar a Israel. Ujú. Bueno, yo no sé el tema en otros países que seguramente estará más avanzado, pero me imagino que tú sí sabes y eres consciente de cuál es el estado de la situación respecto a la enseñanza de la Shoah en España, ¿no? Porque eh, estáis en el momento en que estáis capacitando a docentes, porque esto para que llegue a los alumnos, alumnos generalmente de secundaria, pues primero tienen que saber qué es lo que ha pasado en los propios profesores, porque aquí en España, al ser un país que no participó activamente, aunque eso se puede discutir en el tema del holocausto, pues no hasta ahora no se había visto obligado, entre comillas, a enseñar sobre ese tema, pero este tema ha acabado convirtiéndose en un tema universal y que es de obligada enseñanza no solamente en los países en los que la Shoah estuvo presente, ¿no? Exactamente, como vos decís, tanto en España sí es parte del sistema educativo, en tercer año de la ESO, si no me estoy equivocando, y también hay que tener en cuenta que España es parte de la IRA, la International Holocaust Remembrance Alliance, y por lo tanto parte de su compromiso es la enseñanza del Holocausto. Y de hecho hay muchos docentes que han venido a Yad Vashem y otros que no, o que quizás van a venir, que están capacitando a otros docentes, a estudiantes, y también tenemos proyectos como en Yad Vashem, Asociación Yad Vashem España, que también hace capacitaciones a estudiantes que capacitan a otros estudiantes, es decir, se está ampliando bastante, como vos decís, y es muy significativo el hecho de que sea en un país donde, como vos decís, no vamos a entrar en detalles y discusiones, hay más intelectuales que hablan del tema, pero de que España no fue activamente partícipe, aunque sí hubo ciertas cosas que se pueden decir, pero no es parte, por lo tanto es muy difícil entender por qué en España es relevante la enseñanza del Holocausto hoy, y así podemos decir también en América Latina, ¿sí? Que también hay países de América Latina que no fueron parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y no estuvieron allí. Ujú. Bueno, pero en muchos de esos países hoy en día y también durante todo el último siglo han tenido mucha presencia judía y muchos que han logrado sobrevivir a esto que se conoce como el holocausto, ¿no? Es decir, que en esos países, por ejemplo en América Latina, pues hay una conciencia del holocausto porque muchos de los supervivientes finalmente se establecieron allí, ¿no?
El caso de España es más particular porque aquí se mezclan muchas cuestiones y me imagino que una de las cuestiones que justamente deben aflorar entre los docentes en los seminarios es el tema de que si bien no estuvieron en el Holocausto, sí que estuvieron en otros procesos en los cuales los judíos no salimos muy bien parados. Es decir, por ejemplo, en la expulsión de España, la Inquisición, la persecución, el hecho de que haya sido prácticamente el último país del mundo civilizado que haya levantado la prohibición de que existan ciudadanos de fe judía, ¿no? O sea, legalmente aquí en España hasta los años 60 de este siglo pasado, pues estaba prohibido, aunque de hecho existían comunidades judías desde hace 150 años en territorio español, pero me imagino que también para gente como tú y la gente que capacita en Yad Vashem, este enfoque tiene que ser adaptado a cada entorno, ¿no? En este caso, al entorno español, que exigirá algún tipo de respuestas diferentes en algún sentido. Es muy importante lo que vos decís, Jorge, porque en realidad cuando hablamos del holocausto hay que contextualizarlo. Cuando hablamos de la Shoah o el holocausto, sí, uso términos en este momento paralelos, aunque su significado, digamos, la definición es distinta, pero cuando hablo de Shoah o de holocausto, estoy hablando del exterminio sistemático de los judíos bajo el régimen nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. Y vos metés otros elementos que puede ser la conexión de España para con los judíos, que es la Inquisición, la persecución, también muchas veces otros temas que sale cuando vienen docentes acá es el tema de los republicanos españoles, que también fue en la misma época, entonces son tan víctimas del holocausto, no son víctimas, y justamente decimos, cuando hablamos de la Shoah hablamos de las víctimas judías, pero sí hablamos que hubo otros enemigos dentro, no dentro, sino bajo el régimen nazi, que hablamos de prisioneros soviéticos, hablamos de los mismos polacos, hablamos de homosexuales, hablamos de testigos de Gitanos. Jehová, sí, los Roma y Sinti, es decir, espero no estar olvidándome de ninguno, enfermos mentales y físicos, es decir, hubo muchas otras víctimas. Cuando hablamos del tema de republicanos españoles, estamos hablando de otro conflicto que fue paralelo por las épocas en España y que hubo también encuentros entre sobrevivientes del holocausto o prisioneros de momentos judíos en mismos campos donde había republicanos españoles, en los mismos campos, como Mauthausen, por ejemplo. Pero tenemos que diferenciar los hechos. ¿Sí? Acá tampoco estamos comparando dolor, no se compara dolor, pero sí se traen dos elementos. Una cosa es la guerra civil, el conflicto que había en España, otra cosa es el genocidio judío, que hubo momentos de choque, de encuentro, se puede decir, pero son dos cosas distintas. Pero lo importante acá no es o sea, no comparar dolor, sino justamente aprender qué valores fueron usurpados, cuáles fueron los valores que fueron negados en esta época, cuál fue la característica de lo que es la Shoah y después ver qué pasó. Ahora, otro elemento que sí quiero mencionar es el tema de los justos de las naciones, que son las personas no judías que arriesgaron su vida para salvar judíos sin recibir nada a cambio. Y los justos de las naciones, en este caso en España, hay varios diplomáticos, ¿sí? Que el más conocido es Ángel Sassbris, pero está Romero Radigales, hay más diplomáticos o diplomáticas que estuvieron como justos, que fueron reconocidos como justos, y también ese es un lugar donde el estudiante o la estudiante español o española se pueden conectar, porque es alguien de mi país que estaba en ese momento en Europa y actuó en contra de su gobierno para poder salvar vidas judías. Y por tanto, si me preguntás qué otras cosas saltan, digamos, en el encuentro con docentes españoles que llegan acá a Yad Vashem, son esos temas también. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en definitiva, si vienen a estudiar la Shoah, es porque la Shoah es relevante, porque la Shoah, ¿sí? Vamos a decir que es el exterminio, el genocidio más extremo del siglo XX, pero nos llevó a ver lo peor del ser humano, pero también nos llevó a ver que lo mejor del ser humano cuando hablamos de estas personas como son los justos de las naciones. Y es relevante hoy porque esto fue de seres humanos contra seres humanos. Y es relevante hoy porque esto pasó antes de la Shoah, hubo genocidios antes y lamentablemente hubo después. Ahora, no hay que enseñar solamente la Shoah. La persona puede elegir enseñar el genocidio en Ruanda, el genocidio armenio,
Pero cuando vienen a estudiar la Shoah, nosotros pedimos que estudien la Shoah, que la estudien. ¿Cuáles fueron las características históricas, económicas, sociales? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quién era el judío? Porque muchas veces pasa, porque vos hablas de la Inquisición y de España y que los judíos, y ahora mucha gente quiere volver a tener el pasaporte español porque eran judíos que fueron echados, pero muchos no saben lo que es un judío. Es el estereotipo del judío que quedó, no es lo que son los judíos, lo que es la diversidad del pueblo judío que ustedes todo el tiempo en Radio Sefará todo el tiempo hablan y comentan y muestran. La gente va con el estereotipo, no va con lo que es la variedad del mundo judío. Es imposible contestar la pregunta ¿qué es el judío? ¿Qué es un judío? ¿Qué es el judaísmo? Tenés que estar horas entendiendo eso. Y Entonces, por eso especialmente si se lo preguntas a un judío, ¿no? sí, eso es claro, totalmente, totalmente. Claro, es que, bueno, me imagino que por lo que tú planteas, estos cursos, estas capacitaciones, plantean muchas más preguntas que dar respuestas, ¿no? Porque evidentemente ese es el kit de la cuestión, no quedarse con una idea preconcebida, decir yo, pues lo que sé sobre este tema es lo que hay sobre este tema. Nosotros con mis colegas, con Fidel Chilepsi, que trabaja conmigo en el equipo, y con Haya Feldman Groups, que también alguna vez la has entrevistado y que ya trabajaba en nuestro departamento, colega nuestra, siempre decimos al que viene a Yad Vashem, si ustedes se van con respuestas y no con preguntas, el seminario no fue exitoso. Ustedes tienen que llevarse más preguntas, más debates, más dilemas. Porque lamentablemente cuando uno más estudia Shoah, ¿sí? o se mete en el tema de la Shoah, menos se entiende, porque menos se entiende cómo puede ser que el ser humano llegó a hacer lo que hizo. Y por eso cuando nosotros vamos a hacer capacitaciones, por supuesto que cuando yo viajo, alguien del equipo viaja, no podemos llegar a las profundidades que puede otro docente cuando viene a Israel a estudiar, porque acá están 8 o 9 días, ¿sí? En el seminario que organizamos con el Centro para Israel, pero tratamos de ver cuál es la relevancia. Primero, ¿qué es el holocausto? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Y por qué es relevante? ¿Por qué lo queremos enseñar? ¿Por qué llegamos a este tema? Porque la gente que viene a escucharme, o a la persona que venga a Yad Vashem, es porque algo le está llamando la atención. No todo el mundo va a estudiar el holocausto, porque hay algo que nos dice cómo puede ser, cómo fue humanamente posible. Y eso es lo que creo que lleva el interés y por eso es tan y tan más divulgado hoy en día. No nos olvidemos que también el antisemitismo también sigue en aumento. Entonces, es como que va todo paralelo. Ujú. Mira, yo que tengo unos cuantos añitos y bastante más que tú, pues tengo una memoria de que del holocausto, cuando yo era chico, no se hablaba. Y cada vez se ha ido hablando más a medida de que quedaba menos gente viva para hablar del holocausto, ¿no? Es una contradicción. Incluso yo recuerdo las primeras visitas que hice hace 50 años en Yad Vashem y era un museo totalmente distinto al actual prácticamente, ¿no? Es decir, porque ahí tú te enfrentabas a un horror que te sacudía con unas imágenes pero todo se quedaba como un dolor propio de los judíos, de tu familia, de tus experiencias personales. Y en los últimos años cada vez se ha ido universalizando más esto, ¿no? Sí, lo que estás hablando vos, Ana, tiene que ver con lo que es la perspectiva educativa, que se ve muy bien en el cambio en el museo, ¿sí? Que fue inaugurado en el 2005, y el cambio justamente, el centro es del relato, es el relato del sobreviviente, ¿sí? O del sobreviviente o de testimonios que hayan quedado, o documentos que hayan quedado de judíos y judías que fueron exterminados o perecieron durante el Holocausto. O sea que uno de los focos es justamente la historia personal. Pero también es este tema de que cuando vos entras hoy al Museo de Yad Vashem, no ves el durante la Shoah, ves el antes. Para entender quiénes murieron, tenés que saber quiénes vivieron, quiénes eran, cómo eran, cuál es esta pluralidad de judaísmo que había antes, principalmente en Europa. Es verdad que la guerra se extendió hasta el norte de África y también la incluimos cuando hablamos del tema de la Shoah, pero ¿quiénes eran los judíos ashkenazíes, los judíos sefaradíes? ¿Qué pasa con todos los judíos que hablaban ladino, ¿sí? Todos los judíos los que vienen de Sefarán, ¿sí? Entonces es como que todo este tema sí lo elevamos todo el tiempo, y también es importante entender que vos, como decís hoy en día ya no hay, cada vez hay menos sobrevivientes, son unos sobrevivientes, Moshe León, que vos conocés, que falleció hace
va a ser ya un año, sí, que falleció, falta todavía, pero él transmitía y hablaba en ladino y era como revivir otra vez esta cultura, esto que ya hoy está cada vez menos. Entonces es un dilema que tenemos nosotros, un desafío como educadores y educadores que decimos, ¿cómo hacemos para transmitir la Shoah cuando ya los sobrevivientes y las sobrevivientes se están yendo? Y es un dilema que todo el tiempo tenemos acá desde Yad Vashem, y no solamente en Yad Vashem, ¿no? Toda la persona que se dedica al tema de la enseñanza de la Shoah. Ujú. Bueno, como decimos, estos encuentros de capacitación van a tener lugar en la primera semana más o menos del 6 al 10 de noviembre aquí en España, en distintos lugares que has mencionado, eh, y a los que van a acudir docentes que trabajan con chicos. ¿Estos docentes han pedido ellos, les han comunicado? ¿Cómo se ha hecho cómo se ha dado a conocer la existencia de estos cursos y cuál ha sido la respuesta? Bueno, en cada lugar es distinto. La verdad que nosotros, con el trabajo que hace Rosa desde el Centro Sefaá Israel, que está en contacto con los graduados y las graduadas que han estado en Yad Vashem, y la idea es también de voz en voz, se va pasando, pero por ejemplo tenemos en Zaragoza, como bien contamos, Miguel Ángel Payares Jiménez, que es graduado nuestro de Yad Vashem, hizo un seminario online, uno presencial acá en Yad Vashem. Él nos organizó en Zaragoza un día y medio donde tenemos primero una charla con estudiantes mismos, porque voy a entrar a algunas aulas para dar clase con estudiantes de secundaria, de instituto público. Tenemos un seminario para profesorados en el CIFICE, que es el Centro de Innovación, Formación, Investigación y Educación. Y también al día siguiente voy a dar clase en estudiantes de magisterio, educación primaria y también de máster de profesorado. Es decir, que ahí ya cubrimos un poco todas las áreas. En Madrid estamos viendo con la Universidad Autónoma de hacer la capacitación. En Barcelona y en Madrid también estamos por cerrar también quizás con el Ibn Gabirol, con Cecilia Levit y con todo el equipo de la escuela. También en Barcelona con el Atikva y con el proyecto Shoah, también para trabajar no solo con el mundo judío, sino también con el mundo no judío, es decir, con ambos. En Barcelona estamos con la Universidad de Barcelona, dando una capacitación ahí también para estudiantes para ser docentes. En Girona también estamos tratando de cerrar. También tratamos de ver si podemos hacer encuentros con las consejerías de educación. Y también no por primera vez, pero el contacto con La Rioja, por ejemplo, también con el máster de profesorado en la Universidad de La Rioja. Es decir, que espero no olvidarme de ninguno, pero en cada lugar son los mismos o graduados o contactos de graduados que organizan una actividad y que está abierta en diferentes niveles. O sea, una cosa es el nivel estudiantil, que son el secundario, pero nuestro foco va más al docente, o los estudiantes para ser docentes, o los mismos docentes de universidad que ellos dan capacitaciones y que se capacitan ellos también. Entonces es como tratar de abarcar un poco los diferentes ámbitos. Y por ejemplo en Madrid, en el CETIR Sur, estamos organizando una actividad para docentes que no son graduados de Yad Vashem, pero que están interesados en enseñar la Shoah y ver cómo aplicar el tema de el 27 de enero, que es el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, cómo aplicarlo, cómo hacer, qué proyectos se pueden hacer. Entonces ese fue un pedido desde ellos y vamos a tratar de darles sugerencias, explicar por supuesto qué hace la Shoah, pero cómo tratar de trabajar este tema en el aula. Sí, porque justamente recién mencionabas a personas como Moshe de León y otros que han estado en España y que nos han traído su testimonio personal, pero esto es una vía que se está agotando, ¿no? Desgraciadamente, son gente, estamos hablando de sucesos que sucedieron hace 80 años y que para que uno los recuerde y no sea la memoria de otro transmitida, pues tienen que tener ya 90 o más años y evidentemente este tipo de metodología del testimonio directo, pues en algún momento se va a acabar. Esto nos obliga a reinventarnos constantemente para poder transmitir esto, ¿no? Como es un desafío difícil porque por otra parte tenemos enfrente a cosas que son
impensables, pero que existen, como el negacionismo, es decir, de gente que sigue diciendo que todo esto es un invento nuestro de los judíos para dar pena, y que las cosas no fueron así. Esta misma semana hemos visto cómo en Canadá el Parlamento aplaudió con el primer ministro y con el primer ministro de Ucrania, aplaudiendo a un ex jefe de las SS, que nadie había sospechado que este señor de 90 y pico de años había sido un criminal de guerra, ¿no? Estas cosas, ¿cómo uno puede seguir avanzando en esto? Bueno, nosotros desde Yad Vashem estamos ahora, todo el tiempo estamos tratando de renovar materiales, hacer materiales digitales, por supuesto preservar los testimonios personales, siempre que podemos traer sobrevivientes del Holocausto para que cuenten la historia o transmitir las historias personales. Nosotros también estamos ahora empezando a trabajar todo el tema del antisemitismo, porque muchas veces nosotros trabajamos el tema de antisemitismo en nuestros seminarios, pero como la enseñanza de qué fue el antisemitismo de la Edad Media, lo que es el odio a Israel, el odio de origen religioso, qué es el antisemitismo moderno, la ideología nazi, pero hoy en día y todo el tiempo nos vemos, los mismos docentes dicen, pero ¿qué pasa con el antisemitismo hoy? Que no es lo mismo, no es el mismo antisemitismo que antes, pero tiene algunos elementos tanto del moderno como de la Edad Media. ¿Y cómo hacemos para enfrentar? Entonces nosotros de Yad Vashem estamos empezando a trabajar, empezamos ya un poco a trabajar este tema, o temas, por ejemplo, sin llegar al caso extremo que vos decís, pero por ejemplo muchas veces, y reconectándolo con la pregunta que hiciste antes, el tema de cómo cada persona lo adapta a Shoah, a su lugar o a su localidad o a sus problemas. Todo el tema del bullying, derechos humanos, violación de derechos humanos, y todos que nada, bueno, el holocausto es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, pero no es lo mismo porque el bullying también es un tema que es muy difícil de tratar, que hay que tratarlo, y no hay que esperar que un caso de bullying siga aumentando discursos del odio para que eso se refleje en la sociedad. Hay que pararlo de antemano. O sea, hay discriminaciones, hay diferentes tipos de discriminación, pero no todo es lo mismo. O sea, hay que cada cosa contextualizar. Cuando trabajamos una cosa y otra, después ver los puntos de conexión, porque es muy importante comparar, pero tenemos que también contextualizar. Y yo creo que es importante también trabajarlo en el mundo judío, ¿sí? Como bien dije, recién mencionemos estar también en la Comunidad de Madrid, también en la Comunidad Israelita de Barcelona, en el CIB, pero también en el mundo no judío. Y en el mundo no judío surgen estas cosas que vos decís, estas cosas de nuevo antisemitismo, y por eso nos es importante también, cuando viajamos, cuando nosotros viajamos a los lugares, nosotros también llegar a lugares nuevos que no estuvimos. Por ejemplo, otros lugares que mencioné al principio es Gerona o Girona, ya no sé cómo se dice en español argentino, en español de España, y también es un lugar nuevo que no estuvimos y nos es importante también llegar. Por eso el que escuche, el que esté interesado, que se contacte con Rosa Méndez del Centro Sefaá Israel, para que también puedan venir también a los seminarios, pero también cuando nosotros llegamos, que puedan participar de estos eventos también. Bueno, ya están todas las invitaciones cursadas a todos los organismos, a todos los docentes, e incluso en muchas ocasiones también a los alumnos que son los destinatarios, que son el futuro de todas las sociedades y de la conciencia de esto que para nosotros es un trauma particular, pero que en realidad es un monumento al dolor universal. Y esto es lo que desde Yad Vashem hace muchos años han venido pregonando, ¿no? Es decir, que si bien el holocausto en sí, la Shoah, fue contra los judíos, pues no hay que esperar a que eso llegue a esos grados para que salten las alarmas, como tú mencionabas antes. Así que muchas gracias por atendernos, Eliana Rapp Badiji, y que ojalá estos cursos cuenten con una asistencia que desborde las previsiones. Muchísimas gracias y agradecerte a vos y a Radio Sefarad por la difusión, por todo lo que hacen y todos los materiales y comentarios. No sé, también porque mi familia, mi mamá es fanática de Radio Sefarad, así que sé que hacen muchísimas cosas con muchísimos buenos materiales. Y bueno, ojalá que también si ustedes quieren puedan participar y muchas gracias.